Bienvenidos a este webinar sobre estrategia empresarial. Hoy voy a compartir en esta media hora con vosotros algunas reflexiones que seguro que van a ser de vuestro interés, porque voy a mezclar este concepto clásico y tan necesario de una estrategia empresarial para los negocios con metodologías que actualmente están siendo tremendamente importantes en determinado tipo de empresas y que están explicando por qué funcionan tan bien. Necesitamos en cualquier organización seguir desarrollando estrategias que nos permitan posicionarnos en el mercado, pero el objetivo que pretendo en el día de hoy es enseñaros cómo lo están haciendo las empresas que lo están haciendo bien, básicamente las startups. Entonces, a nivel introductorio, tomar conciencia de que estamos en entornos totalmente diferentes a los que teníamos en el pasado. En aquel momento las estrategias que manteníamos nos daban buenos resultados y de repente todo aquello que aplicábamos de modo recurrente se nos distorsionó y estamos teniendo dificultades para alcanzar los objetivos que nos planteamos. La explicación de esta es porque el entorno económico cambió radicalmente, se convirtió en un entorno infinitamente más competitivo que antes. Hoy en día, sea cual sea el producto o el servicio que necesitamos, las alternativas son miles y eso nos obliga a plantear los negocios de un modo totalmente diferente. Ya hace mucho tiempo que los estudiosos del mundo de la economía detectaron este desajuste del mercado. Técnicamente le llamamos un cambio estructural, que es lo que realmente sucedió hace ya casi 2 décadas. Entonces, analizando en qué consiste este cambio estructural, descubrieron que efectivamente vivimos en entornos más competitivos, donde las estrategias que planteábamos antiguamente dejaron de tener sentido. Y como consecuencia de este análisis del entorno nacieron metodologías recientemente que aplican las startups de modo totalmente eficiente, pero que no son exclusivas de ellas, que nosotros podemos aprender cuál es la base y la síntesis de esas nuevas herramientas que ellos están manejando y trasladarlo a nuestras organizaciones de antes. Y eso es precisamente lo que voy a enseñaros en el día de hoy. Voy a seleccionar una de las herramientas en concreto, la que para mí tiene más interés desde el punto de vista del desarrollo de modelos de negocio. Vamos a ver cómo lo entienden las startups y vamos a ver cómo lo podemos aplicar nosotros en el diseño de nuestra estrategia corporativa. A modo de introducción, deciros que toda esta metodología se llama Lean Startup y Lean Startup básicamente son herramientas que permiten ir validando nuestras ideas delante del consumidor. Esto aporta una diferencia radical en relación al pasado, donde antes creábamos empresas de puertas adentro, sentados dentro de un ordenador, escribiendo el plan de negocio y solamente sabíamos si habíamos acertado en el momento en el que todo estaba listo. Ya habíamos invertido tiempo, capital, habíamos hipotecado incluso nuestra casa para sacar adelante el negocio, conseguir el préstamo necesario, y ahí es cuando ya teníamos todo esto listo y lo mostrábamos al cliente. Eso se podía hacer en entornos predecibles, pero a día de hoy es tremendamente arriesgado. Entonces, lo que nos sugieren los estudiosos a día de hoy es que construyamos un negocio iterando con los clientes. En cada una de las etapas validemos si lo que está en nuestra cabeza tiene sentido para ellos y en función del feedback que recibamos y vayamos corrigiendo nuestra propuesta. Entonces, esa metodología en completo se llama Lean Startup, consta de distintos mapas mentales y hay uno de ellos en particular que es tremendamente interesante, se llama Canvas Model y es a partir del que utilizamos, es el que utilizamos cuando ya tenemos una solución validada con los clientes para convertirla en un negocio. Tenemos un producto o un servicio claro que es de interés para el cliente, pero como producto ahora hay que rodearlo de una serie de áreas funcionales que permitan generar ingresos. Esa herramienta es el Canvas Model y hoy lo que vamos a ver en este webinar es por qué el Canvas es de interés para las empresas.
Lo que veis en esta pantalla es el Canvas. Básicamente Canvas significa lienzo y este es el que utilizan las startups en su fase de maduración y de crecimiento para diseñar su modelo de negocio. Ya está implantado en prácticamente todas las escuelas de negocio del mundo, en todas las aceleradoras. Está empezando a meterse en las universidades y, en definitiva, es la herramienta básica para construir negocios a día de hoy. Lo que quiero explicaros es cuáles son estos cuadrantes que ellos manejan para que luego nosotros, desde el punto de vista estratégico de nuestras organizaciones, lo utilicemos para reflexionar y plantear estrategias que nos ayuden a ser competitivos en estos entornos. El Canvas Model básicamente es un mapa mental que nos permite ordenar las ideas por distintas áreas de negocio, y esto ya aporta una gran ventaja con relación a lo que teníamos antes, porque antiguamente, antes de la salida de toda esta metodología, no teníamos ninguna herramienta para construir empresas. Lo que se enseñaba en las universidades era a gestionar distintas áreas funcionales. Uno podía aprender a ser director de marketing, director de producción, director financiero, pero eso básicamente es ejecutar áreas de negocio dentro de una organización que previamente tuvo que ser construida. La pregunta es cómo se construía esa organización en el pasado. Y la verdad es que se hacía en base a la improvisación, dado que estábamos en entornos que eran fácilmente predecibles y podíamos replicar lo que estaban haciendo algunos de nuestros competidores, no había demasiado riesgo. En líneas generales sí funcionaba, pero a medida que todo el entorno se volvió mucho más complejo, pues esa manera de crear negocios se convirtió en algo totalmente ineficiente. Salieron estos mapas y el Canvas Model lo que me permite ahora mismo es construir un mapa mental para reordenar todas las ideas que yo tengo del negocio. Básicamente es como un puzzle que consta de 9 cuadrantes, donde al final tienen que estar todos. Si faltara alguno de ellos por completar o por reflexionar, ese negocio tiene altas probabilidades de no salir adelante. Por lo tanto, cuando yo estoy viendo el mapa, estoy viendo si tengo todas las piezas necesarias o me falta algún aspecto crítico. De eso de modo visual. Fijaros lo potente de la herramienta que me permite a través de una sola imagen tener claras todas las áreas del negocio. Finalmente, una vez que sé que están todas, puedo ir cuadrante por cuadrante analizando qué posibilidades tengo para ser diferencial en cada una de las áreas, ¿no? Entonces ese es el poder de la herramienta y eso explica por qué las startups cuando lo manejan obtienen tan buenos resultados, porque su modelo de negocio está muy bien pensado, en modo fragmentado, en distintos apartados, no falta ninguno de ellos y fue optimizado para lograr propuestas de valor. Como os decía, es un modelo que nació en el año 2008 y ya está implantado prácticamente en todas las escuelas de negocio, aceleradoras, es el día a día de los emprendedores, pero no es exclusivo de emprendedores o de startups. Es decir, no hay nada que diga que esto es para ellos. Nosotros podemos aprender lo que ellos están manejando y trasladarlo hacia nuestras organizaciones. Es verdad que tenemos una limitación. Cuando uno está construyendo una empresa, tiene todo de cero, puede decidir prácticamente todas las áreas, cómo las construye para optimizarlas. Nosotros que ya tenemos organizaciones que vienen de antes, traemos consigo una serie de recursos que ya nos vienen dados, con lo cual no tenemos la misma flexibilidad que tienen ellos, pero eso no invalida el modelo de por sí. Lo que voy a hacer a continuación es mostraros cuál es el lienzo que nosotros en particular manejamos. Viene siendo en su esquema igual que el original, pero está adaptado a pymes y micronegocios, que es el tejido industrial más habitual que nos encontramos. Existen unos cambios de denominación y sobre eso vamos a trabajar. Os voy a explicar cómo podemos utilizarlo para pensar nuestra estrategia corporativa independientemente de que seamos una startup o no. Lo que estáis viendo son los 9 cuadrantes de este lienzo, además están separados en distintos bloques. Podéis ver que en el centro de este lienzo lo que nos encontramos es el producto o servicio
que previamente hemos desarrollado y hemos validado con el cliente. Es decir, hay unas fases previas de validación que nos permiten ir corrigiendo cosas, pero una vez que las hemos superado y testado, tenemos ya el producto definitivo, lo ubicamos en el centro y a partir de ahí dotamos de una serie de áreas funcionales para que eso realmente genere ingresos. Desde el centro hacia la derecha está todo lo que tiene que ver con el mercado. Analizamos quién es el cliente, cuál es su tipología, sus hábitos de compra y cuál es el mercado potencial al que nos vamos a someter. Luego utilizamos otros dos cuadrantes que son conectores. Veis que entre el producto y los clientes aparece un bloque que se llama comunicación. Eso significa que ahí desarrollamos toda la estrategia de marketing que nos va a permitir conectar nuestra propuesta de valor con el cliente concreto que hemos seleccionado. Desarrollamos y decidimos cómo lo vamos a hacer, nuestra estrategia de posicionamiento. Y una vez que hayamos logrado esto, es decir, que el cliente nos descubra, reconozca qué le estamos ofreciendo, desarrollamos todo lo que tiene que ver con la entrega, la logística, el sitio físico donde están implantados, el packaging que vamos a manejar, absolutamente todo lo que tenga que ver con logística, canales de distribución, físicos, digitales, etcétera, lo pensamos en este cuadrante y lo describimos. Eso, como digo, de la parte derecha del centro hacia la parte derecha. Del otro lado, lo que tenemos son todas las tareas internas que son necesarias para construir nuestra solución. Tenemos que definir cuáles son las tareas críticas para el negocio y todo lo que no sea crítico lo vamos a externalizar. Reflexionaremos también sobre cuáles son los recursos que necesitamos para poder ejecutar estas tareas y nos quedará la parte de las sinergias, que es en quién vamos a delegar, ya sea de un modo compartido, win-win, o sea de un modo pagado, externalizado. Todas aquellas áreas que no fueron críticas las llevaremos a la parte de la sinergia. Son bloques conceptuales porque lo que hacemos aquí es definir de modo teórico cómo va a funcionar todo esto. Y en la parte de abajo todo eso se convierte a números. Tenemos por un lado la estructura de costes, es decir, cuánto va a costar llegar adelante todo lo que estamos definiendo, y cuál es la estructura de ingresos, es decir, cómo vamos a generar ingresos que nos cubran los costes. Como veis, cualquier área de un negocio la podemos ubicar en alguno de estos cuadrantes. Ese es el gran poder que tiene esta herramienta, y cualquier emprendedor a día de hoy que esté desarrollando una empresa se somete a este lienzo porque, como decía, es un mapa que te invita a reflexionar sobre todo lo concerniente a un negocio. No puede faltar ninguno de estos cuadrantes sin desarrollar, y además parcialmente dentro de cada uno de ellos valoramos cuáles son las mejores alternativas que tenemos para acabar generando una propuesta de valor diferencial. El objetivo de este webinar no es construir ningún proceso de emprendimiento, lanzar al mercado ningún producto ni servicio. Ese es el origen de esta herramienta, o el sentido que tiene. Yo voy a utilizar este mismo modelo para que os deis cuenta que en las empresas que ya venimos de antes, de toda esta etapa de Lean Startup, también podemos utilizarlo como patrón para diseñar nuestra estrategia corporativa, porque nos invita a pensar en cada una de estas áreas y encontrar respuestas y planificarlas en el horizonte que sea adecuado. Imaginemos a 4 o 5 años qué va a suceder, qué voy a hacer en ese periodo de tiempo. Puedo encontrar las respuestas reflexionando sobre estos cuadrantes que estáis viendo en pantalla. Por eso, en lo que me queda, voy a ir uno por uno mostrándoslo y haciéndome las preguntas que cualquier directivo se haría una vez que está sometido a cada apartado en concreto. Vamos a ver, por lo tanto, cómo el Canvas Móvil se aplica a una estrategia de un negocio que ya estuviera en marcha antes de la llegada de esta metodología. Empezamos por el cuadrante central, porque digamos que es el orden lógico. En ese cuadrante central, que le hemos llamado solución, tenemos
el producto o servicio que previamente hemos estado validando delante del consumidor. Ahí hay una serie de mapas mentales que también forman parte del Lean Startup, que vamos utilizando delante de paneles de clientes. Utilizamos mapas de empatía, mapas de experiencia, mapas de la propuesta de valor, prototipamos, hacemos test de mercado. Hay una fase previa que nos permiten determinar que estamos en el buen camino. Si todos esos hitos se superan, tenemos un producto o servicio totalmente definido. Si yo fuera estratega, empezaría preguntándome lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es ¿qué nuevas soluciones vamos a plantear al mercado en el horizonte en el que esté haciendo el plan estratégico? Supongamos 4 años, 5 años. La primera pregunta es ¿qué más vamos a agregar al mercado? Y hay que encontrar una respuesta. Estamos en un entorno donde todo es muy dinámico. Puede ser que nuestros productos a día de hoy funcionen bien, pero no significa que dentro de 2 o 3 años sigan haciéndolo, por múltiples razones, porque los consumidores están sometidos a un montón de competencia y son cambiantes en sus gustos, o simplemente porque si nuestra solución funciona, rápidamente van a aparecer más competidores que nos los plagien. Tener productos estáticos, o sea, no evolucionar la cartera de productos, es involucionar, y por lo tanto la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ya que el cuadrante central nos invita a pensar sobre soluciones, es ¿qué vamos a desarrollar de aquí a 4 años? Y yo soy de los que creo que algo sí tenemos que hacer. No es a lo mejor un producto nuevo, disruptivo, etcétera, pero sí tiene que ser una evolución de los productos o los servicios que tenemos a día de hoy. Y un estratega de negocios tiene que hacerse esta pregunta y empezar a buscar las respuestas. El siguiente cuadrante que analizamos es el del otro extremo, son el mercado y los clientes, y aquí es muy importante por la parte de los estrategas estar muy pendiente de qué es lo que está sucediendo en ese horizonte temporal a futuro, qué cosas están apareciendo por ahí. Es imprescindible analizar demográficamente cómo está evolucionando la población, qué tendencias de consumo están apareciendo. Ahí es relevante descubrir tendencias y no modas y tomarlas en cuenta para ahora alinearnos dentro de la empresa y saber confrontarlas o aprovecharlas. Por ejemplo, voy a remontarme a un ejemplo de hace muchos años. Hace 10, 15 años un estratega de negocios tendría que haber detectado que la nueva generación de consumidores que estaba llegando se manejan a través de herramientas tecnológicas, y lo normal era preparar las empresas para poder dar respuesta a este perfil de consumidores. Hay empresas que sí lo detectaron y sí lo hicieron y les funciona muy bien, y hay otras que se dieron cuenta de todo esto pues cuando llegó la pandemia. Cuando de repente a los consumidores los confinaron en su casa y no pudieron ir a los establecimientos físicos, en ese momento muchas empresas descubrieron que no tenían canales digitales alternativos a su parte física y lo pasaron realmente mal. Muchas de ellas efectivamente acabaron cerrando, y los que sí captaron mercado son aquellas que anticiparon un cambio en el hábito de consumo de la población, de que todo se estaba digitalizando, y se prepararon para ese momento. Entonces es muy interesante, como digo, analizar cómo está evolucionando el cliente y prepararse para él. Ahora mismo, o el tema de las redes sociales podría ser otro ejemplo perfectamente claro. Cuando aquello empezó a emerger, hay empresas que ya detectaron que la comunicación iba a ir por esos canales y se metieron en unas fases tempranas, y hay otros que no detectaron esa oportunidad, llegaron tarde en un mercado totalmente saturado. Entonces yo creo que es obligación de cualquier estratega de negocios estar pendiente de cómo está evolucionando el mercado y hacerse este tipo de preguntas. ¿Qué tendencias se detectan y si hay algún cambio relevante en el perfil demográfico o psicográfico de los consumidores que van a llegar? Si no hacemos eso, si no nos alineamos con los que van a llegar, cada vez estaremos perdiendo los clientes actuales y siendo desplazados por empresas que sí atienden a las generaciones futuras. En cuanto al cuadrante conector en el ámbito de la comunicación, aquí es muy interesante observar la tecnología.
Es decir, aparecen nuevas herramientas tecnológicas que me permiten ser más eficiente a la hora de posicionarme, a la hora de darme a conocer delante de los consumidores. Por ejemplo, yo creo que es un momento, no sé si ya es demasiado pronto, pero sí es interesante estar pendiente de todo lo que está sucediendo en este mundo que llamamos el metaverso, que de momento conceptualmente aún no fuimos capaces de entender acertadamente cómo nos va a impactar. Pero sí creo que un estratega de negocios debe estar vigilante de si ahí hay oportunidades de comunicación, de estar posicionado a una población de gente que efectivamente tiene que ser nuestro cliente tipo, pero que está llegando. Entonces, vuelvo a decir, detectar tendencias o herramientas nuevas en el ámbito de la comunicación es muy interesante para integrarlas dentro de las estrategias corporativas. Lo mismo aplica en el canal de entrega, pero en este caso vinculado a temas de distribución y de logística. Hoy se consume mucho en el ámbito digital, entonces hace muchos años era interesante detectar esta tendencia y digitalizar productos y servicios para ofrecerlos a través de este modo muy alineado con los nuevos consumidores. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, esos son básicamente nuevos modos de consumo que ya vinieron emergiendo hace muchísimos años y que cualquier estratega tendría que haber detectado para alinear su organización en base a esto. Hay que preguntarse cómo podemos hacer para que nuestras soluciones actuales sean más cómodas, más baratas, más rápidas, más fáciles de entregar. Hay que estar pensando hacia el futuro en todo lo que tiene que ver con la entrega, con la logística de los productos y servicios que comercializamos. Si nos volteamos del otro lado del Canvas Model a la parte que tiene que ver con la gestión interna para construir productos y servicios, dentro de los procesos internos, evidentemente siempre hay que estar vigilando dónde tenemos cuellos de botella, dónde tenemos ineficiencias, qué procesos podemos optimizar. Hay que detectar nuestras debilidades y evidentemente también nuestras fortalezas, pero una vez que sabemos cuál es el entorno o el objetivo que tenemos en el horizonte, tenemos que ver los procesos internos, alinearlos, optimizarlos para que efectivamente nos ayuden a alcanzar esa meta y no acaben siendo un problema. Hay que definir cómo tenemos que formar a nuestra gente o qué tipo de talento vamos a necesitar de aquí al horizonte de 4 o 5 años para poder cumplir los objetivos. Es el momento de mirar hacia adentro y analizar los procesos internos en toda su amplitud. Y aquello que consideremos que no es crítico y que puede ser ejecutado de modo externo de un modo más eficiente, valorar la posibilidad de hacerlo. Debajo de los procesos analizamos los recursos que necesitamos para ejecutar todas esas tareas. Entonces, a veces aparecen herramientas nuevas. Estoy acordando ahora mismo que los emprendedores utilizan muchas veces el crowdfunding como manera de aprovisionarse de dinero sin tener que ir por los canales tradicionales, por los créditos, por dividir su empresa en acciones y entregársela a grupos de inversores. Hace muchos años salió esta posibilidad. El crowdfunding básicamente es vender por anticipado un producto al cliente y con el dinero que ellos nos pagan acabar de diseñarlo y de fabricarlo y luego entregárselo. Está tremendamente popularizado entre las startups, pero lo que quiero llamar la atención es que es una nueva herramienta que apareció que también tenemos quizás nosotros a nuestra disposición. En estos años hay maneras diferentes de aprovisionarse de capital humano, nació el concepto de los interim managers, hay modelos diferentes de tener una oficina, están todos los espacios de coworking, o sea, hay multitud de alternativas que surgieron a raíz de este nuevo entorno tan competitivo, básicamente para abaratar costes, y creo que nosotros, desde las corporaciones que ya estábamos aquí, también tenemos que reflexionar sobre todas estas herramientas para ver si algunas de ellas nos pueden ayudar a optimizar nuestra estrategia. Y si es así, integrarlas dentro del plan estratégico que estamos marcando a 4 o 5 años. Y el último cuadrante es el cuadrante de las sinergias. Yo os decía que en este apartado lo que recogemos son aquellas tareas críticas aquellas tareas que no son críticas, por lo tanto no las vamos a asumir internamente, las vamos a externalizar.
hay que valorar con qué empresas lo vamos a hacer, y también están todos los socios estratégicos que nos pueden ayudar a alcanzar un objetivo. En nuestra etapa no era demasiado frecuente trabajar este apartado. Digamos que las empresas integraban todo lo que necesitaban internamente, pocas veces cooperaban entre sí, pero a poco que os deis cuenta, llevamos muchos años donde todo lo que es el networking profesional es ya una constante. Los empresarios buscan maneras de relacionarse con otras empresas, agregándose valor entre sí y presentando una solución mucho más enriquecida. Y yo creo que este cuadrante lo que nos invita es que cuando desarrollemos nuestro plan estratégico, abramos nuestra mente a la búsqueda de sinergias, reflexionemos con quién podemos cooperar, cuáles son nuestros socios estratégicos que necesitamos para los objetivos en los próximos años, etc. No voy a entrar en los cuadrantes de abajo del Canvas, los dos que ponen estructura de costes y estructura de ingresos, porque esa es la parte económica. Cuando nosotros estamos diseñando un plan estratégico lo hacemos de modo conceptual en un primer momento, aunque puede ser que si luego volquemos todo esto a datos. Yo me centro en los 7 cuadrantes de arriba que acabamos de ver. Y en definitiva, lo que os quería trasladar es que esta herramienta, este mapa mental que se llama Canvas Model y que utilizan los emprendedores en su día a día de un modo tan poderoso, parte de su éxito cuando compiten se explica por lo bien pensado que está en su modelo de negocio, gracias a este lienzo que nos invita a pensar en los 7 apartados que aparecen aquí reflejados. Lo que quería que tomarais conciencia es que esta misma herramienta que utilizan ellos, no hay ningún inconveniente en trasladarlo a nuestras organizaciones de toda la vida. Yo lo que os propongo a los que seáis estratega de negocios es que lo entendáis cómo funciona este mapa mental que tenemos aquí delante, lo tengáis presente, y cada vez que haya que diseñar un plan estratégico, vayáis apartado por apartado haciéndoos las preguntas adecuadas y encontrando las soluciones oportunas. Lo que os permite es reordenar vuestra manera de pensar para que no se os queden cosas fuera y que al final podamos crear una estrategia totalmente poderosa. Las propuestas de valor y las oportunidades pueden aparecer en cualquier lugar, pueden aparecer en un producto diferente, pueden aparecer en un nicho de mercado que no estaba bien atendido por parte de los competidores, puede aparecer en una herramienta de comunicación que nos vuelve más eficientes en el mercado, puede aparecer en la logística, es decir, entregas mucho más rápidas, mucho más seguras que otros competidores. Puede aparecer en el análisis de las tareas internas, donde al final detectemos talento es decir, en cada uno de estos 7 cuadrantes tenemos oportunidades para desarrollar propuestas de valor diferenciales que deben estar dentro de un plan estratégico en un horizonte, yo digo, de 4 o 5 años. Entonces, definitivamente con el webinar lo que pretendo es sensibilizaros y poner en vuestro conocimiento que todo esto existe, que todo esto ya lo están manejando eficientemente un determinado colectivo de empresas, pero deciros que no es exclusivo de ellos y que creo que si queremos tener los pies en pleno siglo XXI, tenemos que manejar las herramientas que utilizan las empresas del siglo XXI, las startups básicamente. Confío que os haya sido de vuestro interés y estoy a vuestra disposición para cualquier duda. Me podéis contactar y responderos a cualquier cuestión que os interese. Muchísimas gracias y hasta la siguiente.